¿Sabías que Hernán Cortés en realidad no conquistó México con 500 hombres, como nos han contado siempre? ¿Sabías que casi muere en un accidente absurdo, la noche antes de partir hacia América? Y que técnicamente era un criminal fugitivo, cuando llegó a México. La verdadera historia de este conquistador que te ocultaron es mucho más compleja, sorprendente y reveladora de lo que jamás imaginaste. Hoy vas a descubrir secretos que cambiarán completamente tu perspectiva sobre uno de los personajes más controvertidos de la historia. Hernán Cortés. Solo mencionar su nombre genera reacciones extremas. Para algunos, un genio militar que cambió el curso de la civilización occidental. Para otros, un genocida responsable de la destrucción de culturas milenarias. Pero la realidad que no te contaron es que fue algo mucho más complejo, un hombre que transformó dos continentes, con decisiones que desafían todo lo que creemos saber sobre liderazgo, estrategia y supervivencia. Nacido en 1485, en una villa perdida de Extremadura, este conquistador no solo redibujó el mapa del mundo, sino que nos dejó 3 lecciones que cualquier líder moderno debería conocer. En los próximos minutos, descubriremos cómo un joven fracasado y enfermizo se convirtió en el hombre más poderoso de su época, cómo sus métodos siguen siendo estudiados en Harvard, y qué secretos de su personalidad explican tanto sus triunfos épicos como su trágico final. Porque la historia de Cortés no es solo la historia de la conquista de México. Es un manual de liderazgo extremo, una lección sobre el precio del poder, y una advertencia sobre cómo el éxito puede convertirse en la semilla de la destrucción. Corrían los primeros años del siglo XVI, y España vivía una transformación épica. Los reyes católicos acababan de completar la reconquista, expulsando a los musulmanes de Granada, después de 781 años de presencia islámica en la península. Cristóbal Colón había descubierto América apenas 13 años antes, y el oro comenzaba a llegar desde las nuevas tierras. Pero aquí viene la primera gran mentira que te contaron en la escuela. España no era una potencia militar consolidada cuando nació Cortés. Era un reino joven, fragmentado, lleno de deudas de guerra, conflictos internos entre nobles, y con un ejército que, aunque valiente, era inferior en número y tecnología al de Francia, Inglaterra o el temible Imperio Otomano, que amenazaba a Europa desde el este. La España de 1485 era un país que dependía económicamente de la lana, la agricultura de subsistencia y los escasos metales preciosos de sus minas agotadas. La población total del reino no superaba los 7 millones de habitantes, y la mayoría vivía en la pobreza. Era un país desesperado por encontrar nuevas fuentes de riqueza, lo que explica por qué los reyes católicos apostaron por las expediciones de Colón. En este contexto de ambición y desesperación, nace Hernán Cortés, el 16 de febrero de 1485, en Medellín, una villa extremeña de apenas 2000 habitantes, perdida entre las dehesas de encinas y los campos de trigo. Y aquí está la primera gran sorpresa que no te contaron. Cortés no era de familia noble como muchos creen. Su padre, Martín Cortés de Monroy, era lo que se conocía como un hidalgo de botera, un noble sin tierra, sin títulos importantes y sin fortuna. Poseía algunas propiedades menores y tenía derecho a usar armas y montar a caballo, pero eso no lo libraba de trabajar con sus propias manos, para mantener a su familia. Su madre, Catalina Pizarro Altamirano, provenía de una familia ligeramente mejor posicionada socialmente. Era pariente lejana del famoso Francisco Pizarro, futuro conquistador del Imperio Inca, pero igualmente, sin recursos económicos significativos. La casa donde nació Cortés era una construcción modesta de piedra con techo de teja, de 2 plantas, que hoy cualquier familia de clase media consideraría pequeña. Los Cortés tenían lo que hoy llamaríamos pobreza digna. Tenían suficiente para comer, vestirse decentemente y mantener las apariencias sociales, pero no tenían dinero para grandes inversiones, educación costosa o para comprar cargos importantes, que eran la clave del ascenso social en la España de la época. El pequeño Hernán era todo lo contrario de lo que esperarías de un futuro conquistador. Era enfermizo, delgado,
de complexión frágil y sufría de fiebres recurrentes que preocupaban constantemente a sus padres. Los médicos de la época, que en realidad eran poco más que curanderos, no sabían qué le causaba estas dolencias, pero temían que no llegara a la edad adulta. Además, Hernán era un niño inquieto, rebelde, que constantemente se metía en problemas. Sus padres recibían quejas constantes de los maestros locales sobre su comportamiento disruptivo en clase. Pero también notaron algo especial en él, una inteligencia extraordinaria y una capacidad de persuasión, que rayaba en lo perturbador para un niño tan pequeño. Cuando tenía 10 años, Hernán ya mostraba las características que lo definirían toda su vida. Una ambición desmedida, una total falta de respeto por la autoridad, cuando ésta se interponía en sus planes, y una capacidad casi sobrenatural para convencer a otros de seguirlo en empresas, que cualquier persona sensata consideraría locuras. Preocupados por el futuro de su hijo enfermizo y problemático, Martín y Catalina tomaron una decisión, que casi cambió el curso de la historia mundial: enviarlo a estudiar a la Universidad de Salamanca cuando tenía apenas 14 años. Su plan era que se convirtiera en abogado o notario, profesiones respetables y lucrativas para alguien sin herencia territorial. Salamanca era en esa época una de las universidades más prestigiosas de Europa, rival de Oxford y París. Allí se estudiaba derecho canónico, civil, latín, retórica y filosofía aristotélica. Era una educación excelente, que abría las puertas a cargos en la administración real, la iglesia o los tribunales. Pero lo que pasó después en Salamanca cambiaría la historia del mundo. Cortés abandonó los estudios abruptamente a los 2 años. Sus profesores lo describían en cartas a sus padres como ingeniosus sed indisciplinatus, ingenioso pero indisciplinado, brillante pero imposible de controlar. El joven Hernán había descubierto algo que lo obsesionaría el resto de su vida: las historias de los conquistadores, que regresaban de las Indias cubiertos de oro y gloria. En las tabernas de Salamanca, Cortés escuchaba hipnotizado los relatos de marineros y soldados que habían acompañado a Colón en sus viajes. Hablaban de islas donde el oro se recogía en las playas, de nativos que intercambiaban perlas por cuentas de vidrio, de tierras inmensas, donde un hombre valiente podía convertirse en señor de miles de vasallos. Pero no eran solo las riquezas lo que fascinaba al joven Cortés. Era la idea de la gloria, del poder, de pasar de ser nadie a ser alguien que cambiaría la historia. En sus cartas posteriores, Cortés recordaría estos momentos como el despertar de su verdadera vocación. La verdad que no te contaron es que Hernán había desarrollado una comprensión prematura de algo que la psicología moderna llama locus de control externo motivado, la creencia de que las circunstancias externas pueden ser dramáticamente alteradas a través de acciones audaces y bien calculadas. En 1504, con apenas 19 años, Cortés tomó la decisión que definiría su destino: embarcarse hacia las Indias con la flota de Alonso Quintero. Había vendido las pocas propiedades que había heredado de un tío, se había despedido de sus padres, que se opusieron fervientemente a su decisión, y había comprado su pasaje y equipamiento. Pero aquí viene un detalle absolutamente impactante, que la historia oficial omite: Cortés casi no llega a América, por un accidente que hoy nos parecería ridículo. La noche antes de partir, el joven Hernán decidió hacer una última visita a una joven de Salamanca de la que estaba enamorado. Según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, que conocía bien esta historia, Cortés intentó trepar por un muro para llegar a la ventana de la muchacha. El muro se desplomó, sepultándolo bajo las piedras. Se fracturó una pierna, se dislocó un hombro, y sufrió heridas en la cabeza que lo mantuvieron inconsciente durante 2 días. Cuando despertó, la flota ya había partido. Había perdido su dinero, su oportunidad y casi la vida, por una aventura amorosa. Este accidente, que podría haber sido una simple anécdota cómica, nos revela la primera característica fundamental de Cortés, que lo acompañaría toda su vida: su impulsividad calculada. Era capaz de tomar riesgos extremos por lo que creía que valía la pena, pero estos riesgos no eran productos de la inconsciencia, sino de una evaluación personal, de que las recompensas potenciales justificaban los peligros.
Finalmente, después de 2 años de recuperación y preparación, en 1506 Cortés logró embarcarse hacia las Indias en la flota de Quintero. Y aquí está la segunda mentira que te enseñaron. Cortés no llegó a América como conquistador, ni siquiera como soldado. Llegó como un joven emigrante sin recursos, dispuesto a trabajar en lo que fuera necesario para sobrevivir. Su primer trabajo en la española, actual República Dominicana, fue como escribano del Cabildo de Azúa, un puesto menor pero respetable, que le permitía mantenerse mientras aprendía sobre el funcionamiento de las colonias. Paralelamente, recibió una pequeña encomienda, un grupo de indígenas que debían trabajar para él, a cambio de protección y evangelización. Durante estos primeros años en América, Cortés mostró una capacidad extraordinaria para adaptarse y aprender. Dominó rápidamente las complejidades del sistema colonial, aprendió las lenguas indígenas básicas, estudió las técnicas agrícolas locales y comenzó a construir la red de contactos, que sería fundamental para su futuro. Pero lo más importante, desarrolló una comprensión profunda de la psicología indígena. Cortés se dio cuenta de que los nativos no eran la masa homogénea que los españoles imaginaban, sino un mosaico complejo de pueblos, alianzas, enemistades y ambiciones que un hombre inteligente podría aprender a navegar. En 1511, cuando Diego Velázquez organizó la expedición para conquistar Cuba, Cortés se alistó inmediatamente. Aquí mostró por primera vez esa combinación letal de inteligencia, ambición y despiadada eficiencia que lo caracterizaría. La conquista de Cuba no fue el paseo militar que muchos imaginan. Los taínos cubanos, liderados por el cacique Atuey, que había huido de la española precisamente para escapar de los españoles, organizaron una resistencia feroz. Cortés participó en las campañas más brutales, incluyendo la captura y ejecución de Atuey, que fue quemado vivo por negarse a convertirse al cristianismo. Pero lo que realmente distinguió a Cortés durante la conquista de Cuba fue su habilidad para la guerra psicológica. Desarrolló tácticas para aterrorizar a las poblaciones indígenas sin necesidad de combates costosos, exhibiciones públicas de la superioridad tecnológica española, ejecuciones ejemplares de líderes rebeldes, y un sistema de recompensas para los caciques que colaboraran. Estas tácticas, aunque brutales, eran extraordinariamente efectivas. Velázquez comenzó a depender cada vez más de Cortés para las operaciones más delicadas de la conquista. Una vez pacificada Cuba, Cortés recibió una de las mejores encomiendas de la isla, con tierras fértiles cerca de Santiago y cientos de indígenas bajo su control. También recibió derechos de explotación minera en varias regiones auríferas. En 1514, se casó con Catalina Suárez Marcaida, hermana de la cuñada de Velázquez. Este matrimonio no fue por amor, Cortés lo admitió abiertamente en cartas posteriores, sino una alianza estratégica que lo convertía en parte de la familia extendida del gobernador. Para 1518, apenas 7 años después de llegar a Cuba como un soldado más, Cortés se había convertido en uno de los hombres más ricos e influyentes de la isla. Poseía 3 haciendas, minas de oro, cientos de esclavos indígenas, ganado importado de España, y una casa en Santiago, que era considerada una de las más lujosas de las Américas. Pero lo más importante, había desarrollado un conocimiento enciclopédico sobre el funcionamiento de las expediciones de conquista. Había estudiado meticulosamente los errores de las expediciones anteriores, había analizado las tácticas militares más efectivas contra los indígenas, y había desarrollado una red de contactos que incluía marineros, soldados, comerciantes y funcionarios coloniales. La primera lección que nos enseña la vida de Cortés es algo que pocos líderes modernos comprenden. La paciencia estratégica no es pasividad, es preparación intensiva para el momento de oportunidad decisiva. Cortés pasó 12 años, desde los 19 hasta los 31 años, aprendiendo, acumulando recursos, construyendo relaciones y desarrollando las habilidades que necesitaría para su gran jugada. No fueron años perdidos, fueron años de formación deliberada. En el mundo actual, donde la cultura del startup promete éxito instantáneo y donde todo debe ser inmediato, esta lección es revolucionaria. Los grandes líderes de nuestra época han seguido el mismo patrón.
Steve Jobs pasó años en el desierto después de ser expulsado de Apple, perfeccionando su visión, antes de regresar a revolucionar la industria. Jeff Bezos trabajó en Wall Street durante años, aprendiendo sobre finanzas y logística antes de crear Amazon. Bill Gates programó obsesivamente durante años, antes de fundar Microsoft. La paciencia estratégica implica 3 elementos que Cortés dominó perfectamente. Primero, acumulación de recursos. No solo dinero, sino conocimientos, habilidades, contactos y experiencia. Cortés llegó a México con 12 años de experiencia colonial, una fortuna personal considerable, y una red de contactos que incluía desde marineros hasta funcionarios reales. Segundo, comprensión profunda del entorno. Cortés no era un aventurero improvisado, era un experto en América, que conocía las dinámicas políticas, económicas y sociales de las colonias mejor que la mayoría de los funcionarios enviados desde España. Tercero, preparación psicológica para la oportunidad. Cuando llegó el momento de liderar la expedición a México, Cortés no tuvo que improvisar, ejecutó un plan que había estado madurando durante años. Esta lección es especialmente relevante en el mundo empresarial moderno, donde la presión por resultados inmediatos lleva a muchos líderes a tomar decisiones precipitadas, que destruyen valor a largo plazo. Los grandes emprendedores y directivos entienden que construir algo verdaderamente significativo requiere años de preparación paciente antes del momento de acción decisiva. En 1518, Diego Velázquez se encontró frente a una oportunidad extraordinaria y un dilema complejo. Las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba, 1517, y Juan de Grijalva, 1518, habían regresado con noticias que electrizaron a toda la América española. Existía un gran imperio al oeste, más rico y poderoso que todo lo que los españoles habían encontrado hasta entonces. Los exploradores traían oro trabajado con una sofisticación que superaba la orfebrería europea. Descripciones de ciudades enormes construidas sobre lagos, templos que rivalizaban con las catedrales de España, y relatos de un emperador que controlaba millones de súbditos desde un palacio, que parecía salido de los cuentos de las 1001 noches. Pero aquí está el detalle que no te enseñaron: Velázquez no estaba interesado en conquistar este imperio. Su plan era mucho más modesto y comercial: establecer factorías comerciales en la costa, intercambiar productos europeos por oro y plata, y mantener relaciones pacíficas, que le permitieran extraer riquezas sin los costos y riesgos de una conquista militar. Para esta empresa, necesitaba a alguien que cumpliera varios requisitos específicos: que tuviera suficiente dinero para financiar parte de la expedición, que tuviera experiencia militar y administrativa, que conociera las lenguas indígenas, y que fuera lo suficientemente ambicioso para asumir los riesgos, pero lo suficientemente leal para no intentar independizarse. Y aquí viene una de las decisiones más impactantes de la historia que jamás te contaron. Velázquez eligió a Cortés, no porque fuera el mejor militar disponible, había capitanes más experimentados en Cuba, sino porque tenía el dinero y las conexiones para hacer viable la expedición, y porque Velázquez creía que podía controlarlo. Era una decisión puramente pragmática y económica. Velázquez necesitaba que alguien invirtiera aproximadamente 20.000 ducados, equivalente a unos 3 millones de dólares actuales, en barcos, armas, provisiones y soldados. Cortés tenía esa fortuna y estaba dispuesto a arriesgarla toda. Cortés aceptó la propuesta inmediatamente, pero desde el primer momento comenzó a planear algo que mantendría en secreto absoluto hasta el momento decisivo. No pensaba limitarse a comerciar. Pensaba conquistar. Durante los siguientes meses, Cortés desplegó una operación logística que hoy sería la envidia de cualquier directivo de una multinacional. Vendió todas sus propiedades en Cuba, haciendas, minas, ganado, incluso su casa en Santiago. Pidió préstamos a comerciantes de la Española y Jamaica, empeñó las joyas de su esposa, y convenció a otros colonos ricos de invertir en la expedición, a cambio de participaciones en las ganancias futuras. Pero lo más importante fue el reclutamiento. Cortés no se limitó a buscar soldados, buscó específicamente hombres con habilidades especializadas,
que serían cruciales en una campaña de conquista: carpinteros para construir barcos, herreros para mantener las armas, marineros experimentados, intérpretes que conocieran las lenguas del continente, y veteranos de las guerras de Italia, que conocieran las últimas técnicas militares europeas. Al final reunió 11 barcos de diferentes tamaños, 508 soldados españoles, incluyendo 32 ballesteros y 13 arcabuceros, 16 caballos, 14 cañones de diferentes calibres, suficientes provisiones para 6 meses, herramientas para establecer una colonia, y algo que sería absolutamente crucial: un arsenal de productos para intercambio que incluía cuentas de vidrio, espejos, cascabeles, telas europeas y herramientas de metal. La inversión de Cortés fue tan masiva que Velázquez comenzó a sospechar de sus verdaderas intenciones. Además, llegaron a oídos del gobernador rumores preocupantes: soldados que hablaban de Cortés como un futuro marqués de la nueva tierra, comentarios sobre la posibilidad de establecer un gobierno independiente, y referencias a Cortés como nuestro capitán general, en lugar de el representante del gobernador. A principios de febrero de 1519, Velázquez tomó la decisión de reemplazar a Cortés como comandante de la expedición. Envió a su secretario personal con órdenes de arrestar a Cortés y confiscar los barcos. Pero Cortés tenía espías en la casa del gobernador. La noche del 18 de febrero de 1519, realizó una de las maniobras más audaces de la historia: se fugó de Cuba con toda la expedición. Esta no fue una huida improvisada. Cortés había preparado todo meticulosamente: los barcos estaban cargados y listos. Los soldados habían recibido órdenes secretas de embarcar durante la madrugada, y se habían establecido puntos de encuentro en alta mar, en caso de que los barcos fueran separados. Lo que pasó después nos revela el genio político de Cortés. Sabía que técnicamente era un criminal fugitivo, un rebelde que había robado una expedición real. Si regresaba a España en esas condiciones, sería arrestado y probablemente ejecutado. Así que cuando llegó a la isla de Cozumel, organizó lo que hoy llamaríamos un golpe jurídico, absolutamente brillante. Fundó oficialmente la Villa Rica de la Veracruz, la primera ciudad española en territorio continental mexicano, y se hizo nombrar capitán general y justicia mayor por el cabildo que él mismo había creado con sus propios soldados. De un plumazo, se había dado legitimidad legal independiente de Velázquez. Ya no era un rebelde fugitivo, era el representante legítimo del rey Carlos V en las nuevas tierras, con autoridad para conquistar, gobernar y administrar justicia. Pero el movimiento más brillante fue enviar inmediatamente una carta directamente al emperador, acompañada del quinto real, la quinta parte del oro obtenido que por ley correspondía a la corona. En esta carta, Cortés se presentaba como un leal servidor que había descubierto nuevas tierras para el imperio, omitiendo convenientemente mencionar su conflicto con Velázquez. El 8 de noviembre de 1519, después de meses de marcha a través de territorio desconocido, Cortés y sus hombres llegaron a las orillas del lago Texcoco y contemplaron por primera vez Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Lo que vieron desafió todos sus conceptos previos sobre las civilizaciones americanas. Tenochtitlán no era una aldea grande, era una metrópolis de aproximadamente 200.000 habitantes, más grande que París, Londres o cualquier ciudad europea de la época, excepto Constantinopla. La ciudad estaba construida sobre una isla en el centro de un lago, conectada a tierra firme por calzadas monumentales que se elevaban varios metros sobre el agua. Los edificios más altos, las pirámides del Templo Mayor, se alzaban más de 60 metros hacia el cielo. Los jardines flotantes, chinampas, creaban un paisaje de increíble belleza que recordaba a los españoles las descripciones del paraíso terrenal. Pero lo más impactante era la organización social. Las calles estaban perfectamente pavimentadas y limpias. Existía un sistema de drenaje que superaba el de cualquier ciudad europea. Los mercados estaban organizados con una sofisticación comercial que rivalizaba con Venecia o Sevilla. Y aquí viene la verdad más sorprendente que jamás te contaron: los aztecas no solo no atacaron a los españoles, sino que los recibieron como invitados de honor en una ceremonia que duró varios días.
Moctezuma, el Huitlatoani, emperador azteca, personalmente salió a recibir a Cortés en la calzada de Iztapalapa. La comitiva imperial incluía a miles de nobles vestidos con plumas de quetzal, oro y piedras preciosas. Moctezuma viajaba en una litera de oro portada por nobles principales, y cuando descendió para saludar a Cortés, ni siquiera sus pies tocaron el suelo. Sus asistentes extendieron mantas de algodón, para que caminara sobre ellas. El discurso de bienvenida de Moctezuma, registrado por varios cronistas, es extraordinario. Señor, te has fatigado, te has dado cansancio, ya a esta tierra tú has llegado. Has arribado a tu ciudad, México. Aquí has venido a sentarte en tu solio, en tu trono, porque ya está escrito que volverías. ¿Por qué esta recepción extraordinaria? Porque Moctezuma creía genuinamente que Cortés era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, uno de los dioses principales del panteón mesoamericano que, según las profecías, regresaría del este en el año 1519, en el calendario cristiano, para reclamar su reino. Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, un complejo arquitectónico que cubría varias hectáreas en el corazón de Tenochtitlán. Los españoles fueron tratados literalmente como dioses. Se les servían decenas de platillos diferentes en cada comida, se les proporcionaban concubinas, se les daba todo el oro y las joyas que quisieran, y se organizaban espectáculos diarios para su entretenimiento. Durante varios días, Moctezuma personalmente guió a Cortés por su ciudad. Le mostró los palacios, donde vivían más de 3000 personas incluyendo la familia imperial, la nobleza, y cientos de servidores. Le enseñó los jardines zoológicos, donde se mantenían especies de todo el imperio, incluyendo jaguares, pumas, serpientes gigantes y aves exóticas de todos los colores. Le mostró los templos, donde se realizaban los rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos diarios. Le explicó el sistema de tributos que traía a Tenochtitlán productos de todo el imperio: cacao de las tierras calientes, plumas de quetzal de Guatemala, obsidiana de Hidalgo, turquesas del norte, conchas del Pacífico. Pero después de 6 días de esta hospitalidad extraordinaria, Cortés tomó la decisión más controvertida de su vida, una decisión que cambiaría el curso de la historia mundial: capturar a Moctezuma en su propio palacio. La mañana del 14 de noviembre de 1519, Cortés solicitó una audiencia privada con Moctezuma. Cuando se quedaron solos, acompañados solo por los intérpretes Marina y Jerónimo de Aguilar, Cortés le comunicó a Moctezuma que había recibido noticias de que uno de sus gobernadores había atacado una guarnición española en la costa, y que como responsabilidad de esto, Moctezuma debía acompañarlo al palacio de Axayácatl, para evitar problemas con sus soldados. Imagínate la audacia: menos de 400 españoles, en el corazón de una ciudad de 200.000 habitantes, capturando al hombre que era considerado un dios viviente, el emperador del imperio más poderoso de América. Moctezuma inicialmente se negó, pero Cortés le explicó que la alternativa era que sus soldados vinieran a buscarlo por la fuerza, lo que podría resultar en violencia y muerte de inocentes. Después de varias horas de negociación, Moctezuma accedió a acompañar a Cortés voluntariamente, para evitar derramamiento de sangre. Lo que siguió fue uno de los experimentos políticos más extraordinarios de la historia. Durante más de 6 meses, Cortés gobernó el imperio azteca a través de Moctezuma cautivo. El emperador seguía viviendo con lujo imperial, seguía recibiendo a sus nobles, seguía tomando decisiones administrativas, pero siempre bajo la supervisión discreta de los españoles. Para el pueblo de Tenochtitlán, Moctezuma seguía siendo su emperador. No sabían que era esencialmente un prisionero. Cortés utilizó esta situación para realizar una transferencia de riqueza absolutamente masiva. Convenció a Moctezuma de que ordenara a todos los señores del imperio que entregaran tributos especiales de oro y plata para honrar a los dioses que habían llegado del este. En cuestión de meses, los españoles acumularon más riquezas de las que habían visto en toda su vida. Pero Cortés también usó este periodo para algo más importante: estudiar meticulosamente el funcionamiento del imperio azteca. Aprendió sobre el sistema de tributos, identificó a los pueblos descontentos con el dominio azteca,
Estudió las rutas comerciales y comenzó a desarrollar la estrategia que utilizaría para la conquista definitiva. Pero en abril de 1520 llegaron noticias que cambiaron todo. Diego Velázquez había convencido al gobernador de Cuba de enviar una expedición punitiva para arrestar a Cortés. Pánfilo de Narváez había llegado a las costas mexicanas con 900 soldados, 80 caballos y 12 cañones, una fuerza más de 2 veces superior a la de Cortés. Cortés se enfrentaba al dilema más difícil de su vida: si se quedaba en Tenochtitlán, Narváez eventualmente lo atacaría allí con fuerzas superiores y el apoyo logístico de Cuba. Si salía a enfrentarlo, dejaba la capital azteca vulnerable y arriesgaba perder todo lo que había ganado. La decisión que tomó nos muestra el genio táctico de Cortés: dividir sus fuerzas. Dejó a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán, con 120 hombres y toda la artillería, llevándose apenas 250 soldados para enfrentar a Narváez. La batalla de Zempoala, la noche del 29 de mayo de 1520, fue una obra maestra de estrategia militar, que todavía se estudia en las academias militares. Cortés sabía que no podía ganar una batalla convencional contra fuerzas superiores, así que decidió apostar todo a un ataque nocturno por sorpresa durante una tormenta tropical. Era una estrategia de altísimo riesgo. Si fallaba, perdería toda su fuerza y Narváez podría marchar directamente a Tenochtitlán. Pero Cortés había estudiado meticulosamente las posiciones de Narváez y había identificado una debilidad crucial. Narváez había concentrado todas sus fuerzas en el templo principal de Zempoala, confiando en que la superioridad numérica era suficiente protección. El ataque comenzó a medianoche, bajo una lluvia torrencial que apagaba las antorchas y creaba una confusión total. Los hombres de Cortés, divididos en 3 grupos, atacaron simultáneamente desde diferentes direcciones gritando «Espíritu Santo, Santiago», para distinguirse en la oscuridad. La batalla duró menos de 2 horas. Narváez fue capturado cuando una lanza le atravesó un ojo, que perdió permanentemente, y sus soldados se rindieron en masa. Pero aquí viene la jugada psicológica más brillante de Cortés. En lugar de castigar a los soldados de Narváez, los trató como héroes y les ofreció unirse a él prometiéndoles una parte del oro azteca. En una sola noche, Cortés había eliminado a su principal amenaza y había triplicado el tamaño de su ejército. Era una victoria tan improbable que algunos de sus propios hombres la consideraron un milagro. Pero cuando Cortés regresó triunfante a Tenochtitlán con sus fuerzas aumentadas, descubrió que todo se había desmoronado en su ausencia. Pedro de Alvarado, nervioso por la presencia de miles de guerreros aztecas reunidos para una ceremonia religiosa en honor a Huitzilopochtli, había ordenado un ataque preventivo contra nobles desarmados. La matanza del Templo Mayor había sido un baño de sangre. Cientos de nobles principales, incluyendo sacerdotes, artistas y miembros de la familia imperial, habían sido masacrados mientras participaban en una ceremonia sagrada. La reacción azteca fue explosiva. Toda la ciudad se levantó en armas. Los puentes de las calzadas fueron destruidos, cortando la retirada española. Miles de canoas de guerra rodearon el palacio, donde se refugiaban los españoles. La lluvia de flechas, piedras y lanzas era tan intensa que los españoles no podían ni asomarse a las ventanas. Cortés intentó usar a Moctezuma para calmar la rebelión. El emperador salió a uno de los balcones del palacio para dirigirse a su pueblo, pero la respuesta fue devastadora. Su propio pueblo lo recibió con una lluvia de piedras. Una de ellas le golpeó la cabeza, causándole heridas que, según las crónicas españolas, resultarían mortales pocos días después. La noche triste, del 30 de junio de 1520, fue el momento más oscuro en la vida de Cortés. Los españoles tuvieron que intentar una fuga desesperada de Tenochtitlán, bajo una lluvia continua de proyectiles desde las azoteas y las canoas. La retirada fue un desastre. Los puentes habían sido destruidos, y los españoles tuvieron que improvisar puentes portátiles para cruzar los canales. Muchos soldados, cargados con oro robado, se ahogaron en el lago. Otros fueron capturados vivos y llevados a los templos para ser sacrificados. Al amanecer, cuando los supervivientes llegaron a tierra firme en Tacuba,
Cortés hizo el recuento más doloroso de su vida. Había perdido más de 600 soldados españoles, todos los caballos, toda la artillería, y prácticamente todo el oro que había acumulado durante meses. Cuenta la leyenda que Cortés lloró bajo un árbol aguate contemplando la destrucción de todo lo que había logrado. Pero lo que pasó después nos muestra por qué Hernán Cortés se convertiría en una figura legendaria. En lugar de huir hacia la costa para regresar a Cuba, en lugar de buscar refugio en territorio conocido, Cortés tomó la decisión más audaz de toda su vida, con apenas 440 supervivientes españoles, sin barcos para escapar, rodeado de millones de indígenas hostiles, en territorio completamente desconocido, decidió reconquistar Tenochtitlán. Era una decisión que cualquier estratega militar competente consideraría suicida. Sus propios hombres lo consideraron una locura y varios intentaron amotinarse. Pero Cortés había visto algo durante su estadía en Tenochtitlán, que sus soldados no habían comprendido. El imperio azteca no era la unidad monolítica que parecía desde fuera. Y aquí está la verdad más importante que no te enseñaron en la escuela. Cortés no reconquistó México con 400 españoles. Lo reconquistó con más de 200.000 aliados indígenas. Durante los meses siguientes a la Noche Triste, Cortés desplegó la campaña de alianzas más brillante de la historia militar. Los tlaxcaltecas, enemigos tradicionales de los aztecas, se convirtieron en sus primeros y más leales aliados. Pero pronto se unieron los totonacas de la costa, los texcocanos del Valle de México, los otomíes del norte, y gradualmente, decenas de pueblos que habían sufrido bajo el dominio azteca. Cortés entendió algo que los historiadores tardaron siglos en reconocer. El imperio azteca no era amado por sus súbditos. Era temido y odiado. Su sistema de tributos era brutalmente opresivo. Algunas ciudades tenían que entregar anualmente miles de guerreros para los sacrificios humanos, cantidades masivas de alimentos, productos artesanales y mujeres para los harenes imperiales. La arrogancia azteca había creado un caldo de cultivo perfecto para la rebelión. Cuando Cortés se presentó como una alternativa al dominio de Tenochtitlán, no tuvo que convencer a nadie. Simplemente tuvo que canalizar un resentimiento que ya existía. La segunda gran lección de Cortés es quizás la más relevante para el mundo moderno. Ningún líder, sin importar cuán brillante o determinado sea, puede lograr algo verdaderamente grande completamente solo. El genio de Cortés no fue militar en el sentido tradicional, fue político y psicológico. Entendió que para vencer a un enemigo poderoso, la estrategia no era superarlo en fuerza bruta, sino crear un ecosistema de aliados que compartieran el objetivo de derrotarlo. Esta lección es absolutamente crucial en el mundo empresarial moderno. Los startups que logran derrotar a corporaciones gigantes no lo hacen porque tengan más recursos. Lo hacen porque crean mejores ecosistemas de aliados. Amazon no venció a las librerías tradicionales solo con mejor tecnología. Venció creando alianzas con editores, mejor distribución, con clientes, mejor experiencia, con desarrolladores, mejor plataforma, y con vendedores independientes, mejor variedad. Netflix no venció a Blockbuster solo con streaming, venció creando alianzas con estudios de Hollywood, con productores de contenido independiente, con fabricantes de dispositivos y con proveedores de Internet. El modelo de Cortés nos enseña 3 principios fundamentales sobre las alianzas estratégicas. Primero, los enemigos de tu enemigo pueden convertirse en tus mejores aliados. Cortés no tuvo que crear el resentimiento contra los aztecas, simplemente tuvo que identificarlo y canalizarlo. Segundo, las alianzas más poderosas se basan en beneficios mutuos genuinos, no en promesas vacías. Cortés ofreció a sus aliados indígenas algo que realmente valoraban: libertad del dominio azteca. Tercero, el liderazgo de alianzas requiere una mentalidad completamente diferente al liderazgo jerárquico. Cortés no podía ordenar a los tlaxcaltecas, tenía que convencerlos, respetarlos y mantener su confianza constantemente. En el mundo moderno, donde la colaboración es más importante que la competencia, donde las redes son más valiosas que los activos y donde la influencia es más poderosa que la autoridad, la lección de Cortés sobre las alianzas estratégicas es absolutamente revolucionaria. El sitio de Tenochtitlán
que duró 75 días entre mayo y agosto de 1521. Fue una de las operaciones militares más complejas y brutales de la historia mundial. Cortés no se limitó a rodear la ciudad, diseñó una estrategia de guerra total, que combinaba tecnología europea, tácticas indígenas, guerra psicológica, y lo que hoy llamaríamos guerra biológica. La pieza central de su estrategia fueron los bergantines, 13 barcos pequeños que Cortés hizo construir en Tlaxcala y transportar pieza por pieza hasta el lago Texcoco. Estos barcos le dieron control total del lago, cortando los suministros de agua dulce y alimentos que llegaban a Tenochtitlán por canoa. Pero la estrategia más devastadora fue la guerra bacteriológica involuntaria. La viruela, que había llegado con los españoles, se extendió como fuego por una población que no tenía inmunidad natural. Se estima que entre 1519 y 1521, la población del Valle de México se redujo en un 40%, debido principalmente a las epidemias. Cortés entendió rápidamente el impacto psicológico de estas muertes masivas. Para los aztecas, que interpretaban las enfermedades como castigos divinos, el hecho de que los españoles fueran inmunes mientras ellos morían por miles, era una prueba de que sus dioses los habían abandonado. El 13 de agosto de 1521, después de 75 días de resistencia heroica, Cuauhtémoc, el último emperador azteca, fue capturado cuando intentaba huir de la ciudad en una canoa. Con su captura, el imperio azteca llegó a su fin, después de casi 200 años de dominio sobre Mesoamérica. La destrucción de Tenochtitlán fue total. Los edificios fueron demolidos sistemáticamente, los templos fueron destruidos, los códices y libros aztecas fueron quemados, y los tesoros artísticos fueron fundidos para convertirlos en lingotes de oro. Una de las ciudades más hermosas del mundo se convirtió en ruinas humeantes. Pero lo más impactante es que Cortés ordenó esta destrucción no por necesidad militar, sino como una declaración simbólica. Quería eliminar cualquier posibilidad de que Tenochtitlán se convirtiera en un símbolo de resistencia indígena. Era una decisión que mostraba tanto su genio estratégico como su total desprecio por las culturas no europeas. Después de la caída de Tenochtitlán, Cortés enfrentó un desafío completamente diferente para el cual su personalidad era totalmente inadecuada: gobernar lo que había conquistado. Carlos V lo nombró gobernador y capitán general de Nueva España en octubre de 1522, reconociendo oficialmente sus conquistas. De la noche a la mañana, Cortés se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo, controlando un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados con una población que, a pesar de las epidemias, seguía siendo de varios millones de personas. Las riquezas bajo su control eran literalmente incalculables. Solo en los primeros 2 años después de la conquista, se enviaron a España más de 200 toneladas de oro y plata. Pero esto era solo el comienzo. Los españoles pronto descubrirían las minas de Potosí y Zacatecas, que convertirían a Nueva España en la región más rica del mundo. Pero aquí comenzamos a ver las grietas en el carácter de Cortés, que eventualmente lo destruirían. La personalidad que había sido perfecta para la conquista, impulsiva, audaz, despiadada, obsesionada con la gloria personal, se convirtió en un lastre para el gobierno. El primer gran error de Cortés fue su incapacidad para delegar poder. Después de años de tomar decisiones unilaterales en situaciones de vida o muerte, no podía adaptarse a la administración colaborativa, que requería gobernar un imperio. Quería controlar personalmente cada aspecto del gobierno, desde la recaudación de impuestos hasta la evangelización de los indígenas. El segundo error fue su obsesión con encontrar más oro. En lugar de consolidar y desarrollar Nueva España, Cortés se embarcó en expediciones cada vez más costosas y arriesgadas hacia el norte y el oeste, buscando las legendarias 7 ciudades de oro y el paso hacia Asia. La expedición a Honduras, 1524 a 1526, fue el momento en que las debilidades de Cortés como administrador se hicieron evidentes para toda la América española. Cortés decidió liderar personalmente una expedición a Honduras para castigar a Cristóbal de Olid, que se había rebelado contra su autoridad. Era una decisión absurda desde cualquier perspectiva racional. Honduras estaba a más de 1500 kilómetros de Ciudad de México,
a través de selvas y pantanos inexplorados, y no tenía riquezas que justificaran el costo de la expedición. Pero Cortés no podía resistir la tentación de la aventura militar. Llevó consigo a 3.000 hombres, incluyendo muchos de sus mejores oficiales, dejando Nueva España prácticamente sin gobierno. La expedición fue un desastre total. Cientos de hombres murieron por enfermedades tropicales, ataques indígenas y pura mala planificación logística. Cortés mismo estuvo al borde de la muerte varias veces y regresó a México 2 años después, completamente arruinado física y financieramente. Pero lo peor fue lo que pasó en su ausencia. Los oficiales reales que había dejado a cargo comenzaron a enviar reportes negativos sobre la España, acusándolo de malversación de fondos, crueldad innecesaria hacia los indígenas y ambiciones de independencia. Pero el error más grave de Cortés fue personal, y reveló un aspecto de su carácter que había permanecido oculto durante los años de conquista: su total desprecio por las normas sociales cuando éstas se interponían en sus deseos. Cortés había tenido una relación prolongada con doña Marina, la Malinche, la intérprete indígena que había sido crucial para sus victorias. Con ella tuvo un hijo, Martín Cortés que el Mestizo, al que reconoció oficialmente y trató como heredero legítimo. Pero cuando su esposa española, Catalina Suárez, llegó a México en 1522, la situación se volvió explosiva. Catalina había permanecido en Cuba durante la conquista, pero ahora venía a reclamar su lugar como la esposa legítima del conquistador. En noviembre de 1522, apenas 3 meses después de su llegada a México, Catalina Suárez murió súbitamente en circunstancias que fueron tan sospechosas que se abrió una investigación oficial inmediata. Los testimonios de los testigos fueron perturbadores. Varios criados declararon haber escuchado gritos y el sonido de una lucha violenta la noche de la muerte. El médico que examinó el cuerpo encontró marcas en el cuello que parecían indicar estrangulamiento. La posición del cuerpo sugería que había habido una lucha. Pero lo más incriminatorio fueron los testimonios sobre el comportamiento de Cortés. Varios testigos declararon que había mostrado una indiferencia total hacia la muerte de su esposa, que había ordenado el entierro inmediato sin permitir una investigación médica adecuada, y que había estado visiblemente nervioso durante el funeral. Aunque nunca se pudo probar legalmente que Cortés había asesinado a su esposa, las sospechas lo perseguirían el resto de su vida. Este escándalo dañó irreparablemente su reputación en la corte española, donde el asesinato conyugal era considerado uno de los crímenes más graves que un noble podía cometer. En 1528, Carlos V tomó una decisión que cambiaría el destino de Cortés. Envió la primera audiencia de México, un tribunal administrativo con poderes extraordinarios, para investigar la gestión de Cortés en Nueva España. Las acusaciones eran devastadoras: malversación de fondos de la corona. Se le acusaba de haberse quedado con oro que pertenecía al rey, asesinato de su esposa, crueldad excesiva hacia los indígenas más allá de lo que la ley permitía, nepotismo. Había dado cargos importantes a sus familiares y amigos, y lo más grave de todo, ambiciones de crear un reino independiente en América. Cortés se vio obligado a regresar a España para defenderse ante el emperador. El hombre que había conquistado un imperio tuvo que humillarse ante burócratas y cortesanos que nunca habían salido de sus despachos en Sevilla. El juicio de Cortés ante el Consejo de Indias duró más de un año. Los fiscales presentaron cientos de testimonios de soldados, oficiales y colonos que acusaban a Cortés de una variedad de crímenes y abusos. Pero Cortés demostró que era tan hábil en los tribunales como había sido en los campos de batalla. Presentó sus propios testigos, incluyendo a varios de sus antiguos enemigos, que ahora testificaban a su favor. Argumentó brillantemente que todas sus acciones habían estado motivadas por el servicio a la corona y la expansión del imperio español. Lo más importante, Cortés presentó las cuentas detalladas de todas las riquezas que había enviado a España. Las cifras eran tan extraordinarias que silenciaron a sus acusadores. Más de 300 toneladas de oro y plata, sin contar las piedras preciosas, perlas y otros productos exóticos. Carlos V se encontraba en una posición imposible. Por un lado,
No podía ejecutar o encarcelar al hombre que había conquistado un imperio y que había enriquecido a España más que cualquier otro súbdito en la historia. Por otro lado, no podía ignorar las acusaciones ni permitir que Cortés regresara a México con el mismo poder absoluto. La solución fue un compromiso brillante y cruel. En 1529, Carlos V otorgó a Cortés el título de Marqués del Valle de Oaxaca, uno de los títulos nobiliarios más ricos de Europa, con derechos sobre 23.000 vasallos indígenas y enormes extensiones de tierra. Pero al mismo tiempo, le quitó todo poder político en Nueva España, nombrando un virrey para gobernar la colonia. Cortés regresó a México en 1530, pero ya no como conquistador o gobernador, sino como un noble rico pero políticamente marginado. Era una humillación disfrazada de honor. Los últimos años de Cortés en México fueron una mezcla extraña de lujo material y frustración psicológica. Su marquesado era enormemente próspero, sus haciendas producían azúcar, cacao y ganado que se vendían en toda América y Europa. Sus minas de plata en Taxco eran algunas de las más productivas del mundo. Pero Cortés no podía adaptarse a la vida de terrateniente. La administración pacífica de haciendas no satisfacía a un hombre que había vivido la adrenalina de conquistar imperios. Intentó reinventarse como explorador del Pacífico. Entre 1532 y 1539, organizó varias expediciones costosas para encontrar el paso hacia Asia y descubrir nuevas tierras que pudiera conquistar. Sus barcos llegaron hasta California, que Cortés nombró así, creyendo que era una isla llena de amazonas y oro, como en las novelas de caballería. Pero todas estas expediciones fueron fracasos económicos, que solo agotaron su fortuna personal. Los océanos Pacífico e Índico ya estaban siendo explorados por otras potencias, y las oportunidades para nuevas conquistas espectaculares se habían agotado. En 1540, Cortés tomó la decisión de regresar definitivamente a España, esperando que Carlos V le diera nuevas oportunidades para servir al imperio. Pero la España de 1540 era muy diferente de la de 1519. El emperador ya no tenía tiempo ni interés en viejos conquistadores. España enfrentaba problemas mucho más urgentes: las guerras contra Francia que habían convertido Europa en un campo de batalla permanente, la amenaza del Imperio Otomano que había llegado hasta las puertas de Viena, la reforma protestante que amenazaba con dividir la cristiandad, y las rebeliones de los comuneros en Castilla. Los conquistadores de América, que 20 años antes habían sido vistos como héroes del imperio, ahora eran considerados reliquias problemáticas de una época pasada. La administración imperial se había burocratizado, y no había lugar para aventureros individualistas como Cortés. Cortés pasó sus últimos 7 años en España en una humillación constante. El hombre que había sido más poderoso que reyes, se convirtió en un suplicante que pasaba días enteros en las antesalas de palacio, esperando audiencias que nunca llegaban. Sus cartas de esta época, conservadas en los archivos de Simancas, son documentos desgarradores. En ellas, Cortés suplica al emperador que le permita servir en las guerras de Europa, que le dé comando de alguna expedición militar, que al menos reconozca públicamente sus servicios al imperio. Pero Carlos V había tomado una decisión fría y pragmática. Cortés era demasiado peligroso para darle nuevo poder, pero demasiado valioso para ejecutarlo. La solución era mantenerlo en España, cómodo pero impotente, hasta que la muerte resolviera el problema. Los últimos años de Cortés fueron también años de declive físico y mental acelerado. Las heridas de guerra, las enfermedades tropicales contraídas en América, y los excesos de una vida de lujo comenzaron a pasar factura. Pero peor que el deterioro físico fue el deterioro psicológico. Cortés desarrolló lo que hoy reconoceríamos como depresión severa mezclada con paranoia. Se convenció de que había una conspiración en la corte para mantenerlo alejado del emperador. Creía que sus antiguos enemigos en México habían enviado agentes a España para destruir su reputación. Sus últimas cartas muestran a un hombre amargado, obsesionado con preservar su legado histórico, pero incapaz de aceptar que su época había terminado. Seguía haciendo planes grandiosos para nuevas conquistas hasta pocas semanas antes de su muerte.
El 2 de diciembre de 1547, Hernán Cortés murió en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, en la casa de un amigo. Tenía 62 años. Había contraído disentería, una enfermedad que irónicamente había matado a más conquistadores que todas las batallas de América juntas. Su muerte pasó casi desapercibida. No hubo ceremonias de Estado, no hubo luto nacional, no hubo multitudes dolientes. Los cronistas de la época apenas mencionaron la muerte del hombre, que había cambiado la historia del mundo. Murió prácticamente arruinado. Había gastado toda su fortuna en expediciones fallidas, pleitos legales interminables, y en mantener el estilo de vida lujoso que consideraba apropiado para su rango. Sus herederos tuvieron que vender propiedades para pagar sus deudas. El testamento de Cortés, redactado pocas semanas antes de su muerte, es uno de los documentos más reveladores sobre su personalidad. En él, Cortés intenta controlar su legado histórico desde la tumba. Se describe a sí mismo como conquistador y poblador de la Nueva España, como si esos logros justificaran todo lo demás. Establece generosas donaciones para la evangelización de los indígenas, aparentemente intentando limpiar su conciencia por las masacres que había ordenado. Pero lo más revelador es lo que no dice. No expresa arrepentimiento por la destrucción de las civilizaciones indígenas. No menciona las epidemias que mataron a millones. No reconoce ninguna responsabilidad por los excesos de la conquista. Hasta en sus últimos momentos, Cortés se veía a sí mismo como un héroe incomprendido, un servidor leal del imperio, que había sido traicionado por cortesanos celosos y burócratas incompetentes. El legado de Cortés es tan complejo como contradictorio, y sus efectos siguen resonando 500 años después de su muerte. Por un lado, su conquista de México tuvo consecuencias demográficas y culturales devastadoras para las civilizaciones indígenas. La población nativa de México, que se estima en 15 a 20 millones en 1519, se había reducido a menos de 2 millones en 1600. Esta catástrofe demográfica fue causada principalmente por las enfermedades europeas, pero también por la guerra, la esclavitud, el colapso de los sistemas agrícolas tradicionales y la destrucción deliberada de las estructuras sociales indígenas. Cortés fue directamente responsable de la destrucción sistemática de la cultura azteca. Ordenó la demolición de Tenochtitlán, la quema de los códices, bibliotecas, aztecas, la fundición de obras de arte invaluables y la prohibición de las religiones tradicionales. Fue un etnocidio cultural de proporciones épicas. Por otro lado, Cortés también inició el proceso histórico que eventualmente creó México como nación moderna. Las ciudades que fundó, las instituciones que estableció, el mestizaje racial y cultural que promovió, y la síntesis entre tradiciones europeas e indígenas, que resultó de la conquista fueron los cimientos de la sociedad mexicana contemporánea. Sus hijos mestizos, especialmente Martín Cortés el Mestizo, simbolizan el nacimiento de una nueva realidad racial y cultural que definiría a América Latina. El sincretismo religioso entre catolicismo e indigenismo, la arquitectura colonial, la gastronomía mexicana, e incluso el español mexicano moderno, son todos productos del proceso histórico que Cortés inició. Pero quizás la lección más profunda de la vida de Cortés es una advertencia sobre los peligros psicológicos del éxito extremo y el poder absoluto. Cortés tuvo poder de vida y muerte sobre millones de personas durante varios años. Podía ordenar la ejecución de cualquiera sin juicio, podía tomar las propiedades de cualquier persona sin justificación, podía cambiar las leyes a voluntad. Durante un periodo de su vida, fue literalmente más poderoso que el emperador de España en los territorios bajo su control. Este poder absoluto lo corrompió de maneras que finalmente lo destruyeron. El hombre que había sido un estratega brillante e intuitivo se volvió impulsivo y arrogante. El líder que había sabido construir alianzas y motivar a sus seguidores se volvió tiránico y paranoico. El visionario que había visto oportunidades donde otros veían obstáculos se volvió ciego a sus propias limitaciones y a los cambios en el mundo que lo rodeaba. La tercera y más profunda lección de la vida de Cortés es una advertencia universal sobre los peligros del éxito extremo sin límites ni contrapesos.
La famosa frase de Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, encuentra en Cortés uno de sus ejemplos más perfectos. Pero la lección va más allá de la corrupción moral. Se trata de la destrucción de las mismas capacidades que hicieron posible el éxito inicial. En el mundo moderno, vemos este patrón repetirse constantemente con una regularidad alarmante. En el mundo empresarial, directivos brillantes que construyen imperios empresariales y luego los destruyen con decisiones arrogantes. Steve Jobs, que fue expulsado de Apple por su ego descontrolado antes de regresar humillado y crear los productos que definirían la era moderna. Elon Musk, cuyo éxito con Tesla y SpaceX lo llevó a tomar decisiones cada vez más erráticas en Twitter. Elizabeth Holmes, que pasó de ser la emprendedora más joven del mundo a cumplir una sentencia de prisión por fraude. En el mundo político, líderes visionarios que transforman sus países y luego se aferran al poder hasta convertirse en tiranos. Hugo Chávez en Venezuela, que comenzó como un reformador popular y terminó destruyendo la democracia y la economía de su país. Robert Mugabe en Zimbabue, que pasó de héroe de la liberación a dictador responsable del colapso de una de las economías más prósperas de África. En el mundo tecnológico, innovadores que revolucionan industrias enteras y luego se vuelven irrelevantes, por su incapacidad de adaptarse a los cambios que ellos mismos crearon. Los fundadores de BlackBerry, que dominaron el mercado de smartphones y luego fueron destruidos por su arrogancia y su negativa a reconocer la amenaza del iPhone. La lección de Cortés es que el verdadero liderazgo a largo plazo requiere tres elementos que el poder absoluto tiende a erosionar. Primero, humildad constante. El éxito debe ser visto como una responsabilidad, no como una validación personal. Los líderes más efectivos mantienen mecanismos constantes de feedback y autocrítica. Segundo, autorreflexión continua. Las capacidades que te llevan al éxito no son necesariamente las mismas que necesitas para mantenerlo. Los líderes deben evolucionar constantemente y estar dispuestos a cuestionar sus propias creencias y métodos. Tercero, sabiduría temporal. El poder debe ser visto como una responsabilidad temporal, no como un derecho permanente. Los líderes más grandes saben cuándo apartarse, cuándo delegar, y cuándo permitir que otros continúen lo que ellos comenzaron. Cortés fracasó en los tres aspectos. Su éxito inicial lo convenció de su propia infalibilidad. Se negó a adaptar sus métodos cuando las circunstancias cambiaron, y nunca pudo aceptar que su época había terminado. En nuestro mundo moderno, donde la tecnología amplifica tanto las oportunidades como los riesgos del liderazgo, la lección de Cortés es más relevante que nunca. El poder de transformar industrias, influir en millones de personas y cambiar el curso de la historia está ahora al alcance de más personas que nunca. Pero con ese poder viene la responsabilidad de aprender de los errores de quienes nos precedieron. Y así termina la verdadera historia de Hernán Cortés, que no te contaron. Un hombre que pasó de ser un joven fracasado y enfermizo de una villa perdida de Extremadura a convertirse en el conquistador del imperio más poderoso de América, solo para terminar sus días como un noble arruinado y olvidado, mendigando audiencias en los pasillos de palacio. La vida de Cortés es un recordatorio impactante de que la historia no es una narrativa simple de héroes y villanos, sino una compleja red de decisiones humanas con consecuencias que se extienden por siglos. Las tres lecciones que su vida nos enseña siguen siendo relevantes hoy más que nunca. Primera lección: la paciencia estratégica es fundamental para cualquier gran logro. Cortés pasó 12 años preparándose meticulosamente antes de su gran jugada. En nuestra época de gratificación instantánea y éxito viral, esta lección es revolucionaria. Los grandes líderes no nacen, se forjan a través de años de preparación deliberada, acumulación de recursos y desarrollo de capacidades. Segunda lección: los grandes triunfos requieren grandes alianzas. Cortés no conquistó México solo, lo hizo movilizando un ejército de 200.000 aliados indígenas, que compartían su objetivo de derrotar al imperio azteca. El liderazgo moderno no se trata de dominar, sino de crear ecosistemas de colaboración, donde todos los participantes encuentren valor.
Tercera lección: el poder absoluto no solo corrompe, destruye las mismas capacidades que hicieron posible el éxito inicial. El mismo carácter que llevó a Cortés a la gloria, su audacia, su ambición, su desprecio por los límites, lo llevó a la ruina cuando ese carácter no evolucionó con las circunstancias. La humildad, la autorreflexión y la sabiduría para saber cuándo apartarse no son signos de debilidad. Son los únicos antídotos contra la autodestrucción del éxito. Pero aquí tienes una pregunta para reflexionar, y quiero que me respondas honestamente en los comentarios. ¿Fue Cortés un genio visionario, que cambió la historia para crear el mundo moderno que conocemos? ¿O fue un sociópata ambicioso que destruyó civilizaciones enteras por gloria personal? La respuesta a estas preguntas dice tanto sobre nosotros como sobre él. Si esta historia te impactó, suscríbete para más secretos de la historia que te ocultaron. Y no olvides activar la campanita, porque la historia está llena de secretos que cambian completamente lo que creíamos saber sobre el poder, el liderazgo y la naturaleza humana. Y yo voy a seguir contándotelos uno por uno, hasta que comprendamos las verdaderas fuerzas que han moldeado nuestro mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la historia que no conoces es la historia que te controla.